Bien, manejo de la enfermedad cardiovascular en el embarazo. Esta es una actualización de la guía de la Sociedad Europea de Cardiología del 2018. La guía de la Sociedad Europea del 2025 es esta que te quiero comentar. Ya sabes, mi nombre es Ángel Morales y vamos a empezar. Te traigo la chuleta de la información en esta ponencia. La guía de la Sociedad Europea de Cardiología tiene como objetivo reducir la mortalidad materna y fetal asociada a aquellas mujeres que tengan enfermedades cardiovasculares, claro está. ¿Por qué? Porque sigue siendo en la actualidad la principal causa de muerte materna en países desarrollados. En los países subdesarrollados como los nuestros, generalmente siguen siendo la hemorragia obstétrica, la preeclampsia y la sepsis, pero en los países desarrollados como Europa generalmente son las enfermedades cardiovasculares principales causas de mortalidad, y esta se enfoca principalmente en mujeres con enfermedades cardiovasculares ya conocidas y en estas mujeres en las que la enfermedad cardiovascular se va a diagnosticar durante el embarazo. Las complicaciones cardiovasculares, bien sea en el embarazo, en el parto y en el puerperio, y también enfatiza en el impacto cardiovascular a largo plazo. De hecho, ese es un cambio en el enfoque clave, ya que no se limita al embarazo, sino que adopta una visión longitudinal a largo plazo de la salud cardiovascular de la gestante. Bien sabes cómo son los ginecólogos, estimados amigos, pero cada una de las especialidades vemos al paciente desde nuestra propia perspectiva. Muchas veces el ginecólogo, una vez que el niño sale, se acabó su chamba. Ahí está bien. Y ahí lo deriva a medicina interna o cardiología en el caso que tenga enfermedades cardiovasculares. Esta guía se centra en la prevención a largo plazo, incluso después del parto. Cambios estructurales. De forma comparativa, podemos decir que en la guía del 2018 apenas se habla o se menciona sobre el equipo de corazón del embarazo, un equipo médico. También hay una nueva clasificación de la Organización Mundial de la Salud que está ampliada y refinada, y también resultados adversos en el embarazo que apenas se menciona. Esta vez hay una sección nueva y completa. Habla sobre la genética de forma integrada en el riesgo, en el asesoramiento y en el manejo de la gestante, y también habla de la cardio-oncología, una subespecialidad médica de cardiología de reciente nacimiento, por decirlo así, y es una nueva sección específica. La lactancia, que solamente se abordaba de forma general en el 2018, en la actualidad hace un análisis detallado medicamento por medicamento, aquellos que sí se pueden dar y aquellos que no se pueden dar en la lactancia, así como los algoritmos clínicos, que son múltiples algoritmos prácticos, claros y muy visuales. Todos sabemos los llamados cambios hemodinámicos durante el embarazo. Durante el embarazo, la mujer sufre una serie de cambios fisiológicos propios del embarazo, pero en esta guía no solamente te habla de 3 trimestres, que son el primer trimestre, el segundo trimestre y el tercer trimestre. La guía se enfoca también en un cuarto, que es el posparto, habla de 4 trimestres. En el desarrollo de esos trimestres se van formando una serie de cambios fisiológicos, ¿no? Ya sabemos que la frecuencia cardíaca en el embarazo va a aumentar, que el volumen plasmático va a aumentar y que el gasto cardíaco va a aumentar. Pero a la vez, como estos factores aumentan, también las resistencias vasculares periféricas, que van a permitir que haya una presión más baja, tanto diastólica como sistólica en la gestante, también va a disminuir. Pero, por ejemplo, la máxima frecuencia, el máximo volumen, el máximo gasto se alcanza en el momento del parto, mientras que hay un poquito de recuperación de esa resistencia vascular periférica. Y la gestante vuelve otra vez a su condición antes del embarazo hasta 6 semanas después del parto. Otra de las cosas que tenemos que tener en consideración son los cambios electrocardiográficos y cambios morfológicos o estructurales que sufre el corazón de la gestante. Por ejemplo, en esta gráfica tenemos una comparación de los hallazgos electrocardiográficos en la mujer gestante versus la no gestante. La no gestante se ve el trazo electrocardiográfico de color negro, mientras que en la gestante se puede ver así como rosadito. ¿Qué es lo que podemos ver acá? En la paciente gestante va a haber un acortamiento del PR, una prolongación mayor o profundización de la onda Q sin llegar a cumplir criterios para Q patológica, que ya sabes que tiene una duración mayor a 0.40 milisegundos y tiene que tener una amplitud mayor a 1/3 de la R. Eso no se llega a alcanzar, pero sí se ve un poquito más profunda la onda Q. Y el segmento ST, incluso la onda T, puede aplanarse o incluso negativizarse, y no necesariamente estamos hablando de isquemia en este caso. Por eso los cambios ecocardiográficos, estos cambios eléctricos responden a los cambios ecocardiográficos o estructurales. ¿Por qué? Porque el volumen telediastólico va a aumentar, el tamaño de la aurícula izquierda va a aumentar y la masa del ventrículo izquierdo va a aumentar. Por eso es que se presentan esos cambios electrocardiográficos. Cambios que se van a mantener igual, el diámetro basal y medio del ventrículo derecho. Puede haber también un ligero derrame pericárdico, pero nunca va a superar 100 ml. Y aquellos que no va a cambiar sería la fracción de expulsión
la presión sistólica de la arteria pulmonar y la fracción de expulsión del ventrículo derecho. Eso no se van a modificar. Hablemos del Heart Team en el embarazo o el equipo médico del corazón. ¿Qué es esto? Este es un equipo multidisciplinario. Muchas especialidades estarán al cuidado de estas mujeres, principalmente en aquellas mujeres que tengan una clasificación de la Organización Mundial de la Salud mayor a 2, de 2, 3 o 4. Ya requiere una vigilancia estrecha por el equipo de corazón, el equipo que va a estar al cuidado de esa embarazada. Y esta es una serie de especialidades que pueden haber, pues cardiólogos, obstetras especializados, anestesiólogos, neonatólogos, y así sucesivamente le puede seguir sumando. Por ejemplo, dermatólogos, si tiene una patología dermatológica, también va a estar incluido ahí, el internista, va a estar el médico general, todo. El equipo que venga a ayudar y que principalmente tenga experiencia en este tipo de pacientes. Es importante que los médicos que atiendan a las mujeres embarazadas también tengan un perfil propio de atención de estas gestantes, que tengan experiencia, ¿no? El equipo médico del corazón de estas mujeres, de las pacientes con enfermedades cardiovasculares en el embarazo, pues no solamente se va a encargar en el proceso del parto. De preferencia, se tiene que hacer un diagnóstico establecido antes que incluso que la mujer salga embarazada. Y se puede haber un seguimiento preconcepcional, concepcional en el parto. Esto va a permitir poder tomar decisiones. La novedad es la clave en el 2025. De hecho, obligatoria el seguimiento por el Heart Team en el embarazo en mujeres con clasificación de 2 a 4 de riesgo. Esto incluye la toma de decisiones compartidas, incluidas si el embarazo va a continuar o si el embarazo se va a interrumpir lamentablemente. Y de ser así, también requerimos apoyo psicológico formal para esa mujer gestante después de que se finalice el embarazo, ¿no? Cambios relevantes: hay más categorías clínicas, integra la genética, valora y le da peso a la función ventricular, valora los antecedentes y el tipo de cardiopatía al cual nos estamos enfrentando. Se utiliza de preferencia antes del embarazo, se reevalúa durante el embarazo y en el puerperio se da seguimiento en la actualidad. Clasificaciones de riesgo: ya sabes, aquella mujer que se clasifica clase 4 de preferencia no debería embarazarse porque su riesgo es muy alto, no solo para la gestante, sino también para el producto. Y aquellas mujeres que tengan riesgo 2, 3 o 4 deberá seguimiento a partir del riesgo 2. Eso es lo que te quiero dejar pero muy claro. Cambio importante: en el 2025 no se impone la prohibición absoluta. Nuestro objetivo como médico es informar a las gestantes y poner las cartas sobre la mesa. Pues esto y esto son los riesgos, esto y esto te puede pasar. Si te embarazas es problema tuyo y ya está. Cuando lo podemos captar antes de la concepción. El problema es que muchas veces los médicos nos enfrentamos a una gestante ya embarazada, ya con el clavo y ya con las complicaciones. Y esa es la parte que también muchas veces el sistema de salud debería de tomar en consideración, porque a la hora de una muerte materna siempre se va a culpar al médico. Y no se puede, o sea, hay que analizar todos los bemoles acá. Nosotros como médicos damos información, pero la persona es la que toma las decisiones. Y las mujeres también en esas condiciones, con un riesgo 4, deben estar conscientes que su mortalidad es alta. Bueno, ¿qué es lo que dicen? Se respeta la autonomía de la mujer, pero se debe dar una información clara para que la toma de decisión sea bien establecida con las cartas sobre la mesa, como yo te lo digo. Esa decisión, pues como tal, es compartida. Número 1, esta es la clasificación. Como vemos, es una larga clasificación. En ella podemos encontrar desde aquellas mujeres que tienen extrasístoles auriculares o ventriculares aisladas, que gracias a Dios son las que más comúnmente se presentan. Ese es un riesgo 1. Pero a partir del riesgo 2 van a requerir seguimiento por el equipo médico. ¿Cuáles son esas personas? Pues aquellas mujeres que tengan disminución de la fracción de expulsión. Ojalá menor de 45%, que sería una clasificación grado 3, pero incluso puede haber menor de 35%, o aquellas mujeres que tienen canalopatía, síndrome de QT largo, brugadas, con historia de arritmia y muerte súbita abortada. Estas mujeres son de alto riesgo. Las cardiopatías congénitas estructurales, leves y ya corregidas y sin complicaciones, no hay problema, se puede seguir el parto. Pero muchas precauciones con aquellas mujeres, por ejemplo, que tienen una cardiopatía cianógena no corregida, o aquellas pacientes que ya tienen un síndrome de Eisenmenger, pues ahí el riesgo es muchísimo más alto, ¿no? En aquellas mujeres que también, por ejemplo, ya tengan aortopatía, dilataciones de la aorta, pero que esta dilatación sea menor de 40 milímetros, es decir, de 4 centímetros, se podría dar seguimiento con el embarazo, pues con seguimiento a nivel del ecocardiograma.
Es importante tomar en consideración el Cardiac Disease in Pregnancy Study número 2, que es el estudio o el score de CARPREX 2, que es un índice de estratificación de riesgo que está diseñado para predecir la probabilidad de que la mujer gestante tenga complicaciones mayores cardiovasculares. Esto nos da un puntaje de patología y nos clasifica así. Por ejemplo, un punto, aquellas que no tengan indicaciones de intervención cardíaca previa. Evaluación tardía durante el embarazo, 1 punto. 2 puntos, disfunción ventricular, valvulopatía del lado izquierdo de alto riesgo u obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo, hipertensión pulmonar, enfermedad arterial coronaria o aortopatía de alto riesgo, 2 puntos. 3 puntos, eventos cardíacos o arritmias previas, clase de la New York Heart Association 3 o 4, o cianosis basales o válvula mecánica, que ya la mujer esté gestante y que sea portador de válvula mecánica. Una vez que valoramos esto, se lo sumamos a la clasificación de la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué es lo que permite esto? Este puntaje. De 0 a 1 punto hay un riesgo aproximado del 5%. De 2 puntos, riesgo del 10%. 3 puntos, riesgo del 15%. Pero notemos que con 4 puntos el riesgo se dispara por encima del 41%. De hecho, esta gráfica lo demuestra. Solamente utilizando la clasificación de la Organización Mundial de la Salud se puede clasificar como algo riesgo bajo. Sin embargo, ya asociándolo con el CARPREX 2, se puede aumentar hasta riesgo moderado. Entonces nos permite una predicción más específica del riesgo cardiovascular de esas gestantes con cardiopatía. ¿Para qué queremos esto? Pues para poder determinar qué paciente, sí, para empezar, si se puede seguir el embarazo o no. Recuerden, eso es una recomendación. Y segundo, dónde se va a dar la finalización del embarazo y bajo qué condiciones, con el seguimiento o no del equipo médico multidisciplinario. Eso es importante. Parte importante también están los fármacos en el embarazo. Se introduce una figura visual clara y nos especifica medicamentos permitidos, no permitidos. Contraindicado absoluto, los IECA, los ANA2, los ARNI, que es el sacubitril y valsartán, la ibravadina, los ISGLT2 como la dapaglifosina, los antagonistas de los receptores mineralocorticoides como la espironolactona o la finerenona, no se puede dar en el embarazo. Permitidos según indicaciones, claro está, los beta bloqueantes, los que más han demostrado beneficios serían, por lo más estudiado, la betalol, metoprolol, propranolol y ahí también falta el carvedilol. La heparina de bajo peso molecular sigue siendo el tratamiento anticoagulante de elección y, ojo aquí, esta guía ya considera una apertura cautelosa de la estatina en casos seleccionados, aquellas pacientes que tengan dislipidemia. Bueno, esta gráfica nos permite valorar y nos divide. Los que están en azul son las pacientes gestantes, acá son las pacientes con lactancia y nos divide en categorías. Por ejemplo, en la hipertensión arterial pulmonar, nos dice que en el embarazo se puede utilizar perfectamente el hiloprost y el sildenafil. Sin embargo, estarían contraindicados el Bosentan, el Rioxicab, el Seleximab y el Viriciguab. El sildenafil en la lactancia sigue estando indicado, más o menos el Rioxicab, y está contraindicado el Abrisentan. Así sucesivamente, las enfermedades tromboembólicas, ya sabemos que el tratamiento anticoagulante de primera elección son la heparina de bajo peso molecular, la heparina no fraccionada, aspirina a baja dosis, sin problema. Antagonistas de la vitamina K como la warfarina, en casos seleccionados, ya sabemos que la vitamina K, los inhibidores de la vitamina K como la warfarina, se puede utilizar entre el segundo y el tercer trimestre del embarazo, pero nunca antes de las 12 semanas y no después de las 36 semanas. Hay un lapso de tiempo, de preferencia si la paciente se controla o se alcanza un INR deseado con dosis menores o máxima de 5 miligramos al día. Pero si ya se requiere dosis más altas, sería preferible pasarla a la heparina de bajo peso molecular, que es el tratamiento anticoagulante predilecto en la gestante. Las valvulopatías, los beta bloqueantes, los diuréticos, la heparina de bajo peso molecular o la no fraccionada, sin problema. Los antagonistas de la vitamina K, ahí más o menos. Y ahora nos vamos a la otra, pues. ¿Cuál es la otra patología? La insuficiencia cardíaca. En la insuficiencia cardíaca tenemos la mano un poco atrás. Podemos utilizar beta bloqueantes, de preferencia metoprolol, propranolol, carvedilol, labetalol y podemos utilizar diuréticos. Bisoprolol más o menos debido a que no hay estudios que todavía pues le den un mayor peso a su uso. La hidralacina, dinitrato de isosorbida y con precaución. Recordemos que la paciente gestante suele mantener cifras tensionales un poco bajas.
pero sí no podemos utilizar ni YECA, ni ARA2, ni los ARNI, ni los antagonistas de la receptora mineralocorticoides, ni los inhibidores de la SGLT2, que son los 4 fantásticos en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca en la actualidad. Y aún así en la lactancia, pues tenemos también limitado su uso. En cuanto a en el trasplante, podemos utilizar azatropina, corticoides, ciclosporina. El miclofenolato estaría contraindicado 6 semanas antes del embarazo y primer trimestre también. En la hipertensión arterial, los medicamentos de elección, metildopa, nifedipino, labetalol, propanolol, metoprolol y ojo, amlodipino. Se puede utilizar la amlodipina, hasta no hace mucho se consideraba que la amlodipina estaba contraindicado en el embarazo. ¿Y por qué se evitaba su uso? Pues se evitaba su uso porque se asociaba a retrasos en el crecimiento, disminución del tamaño del producto, aumento de las muertes fetales intrauterinas y prolongación del tiempo de gestación y del parto. Sin embargo, en la actualidad, si no se tiene uso de otros calcioantagonistas, como por ejemplo el nifedipino, pues se podría utilizar el amlodipino valorando riesgo-beneficio. No está contraindicado como antes sí lo estaba. Nos dice que lo podríamos utilizar. Entre los betabloqueantes no veo el nebivolol, si habla del bisoprolol, y el atenolol está contraindicado completamente en el embarazo, principalmente por bradicardias importantes retardan el crecimiento. Bueno, medicamentos recomendados durante el embarazo en la miocardiopatía, igual beta bloqueante, sotalol, YECA y ARA2 ya sabemos que no. En la canalopatía, quinidina se puede utilizar, nadolol, propanolol, que también son beta bloqueantes, y la flecainina, y así sucesivamente. Los beta bloqueantes son medicamentos que se pueden utilizar de forma segura durante el embarazo, siempre y cuando, claro está, a la dosis mínima requerida que nos aporte el beneficio deseado. Entre los ARA2, el candesartán es el que estaría permitido durante la lactancia. ¿Por qué? Porque tiene un riesgo muy bajo durante la lactancia debido a su alta unión a proteínas, lo que impide que pase significativamente a la leche materna, a diferencia de su peligrosidad extrema dentro del útero. Exclusivo en la lactancia cuando se priorice la vida materna. Se puede utilizar el candesartán. En cuanto a arritmia, adenosina, metoprolol, nadolol, propanolol, digoxina, flecainina, eso podemos utilizar. La propafenona la podemos utilizar ahí con precaución. Sin embargo, la amiodarona, que es uno de los antiarrítmicos más frecuentes, estaría contraindicado tanto en el embarazo como durante la lactancia. Sin embargo, hermano, te voy a decir y te voy a ser sincero, si solamente eso tenés y la vida de la madre está en riesgo, tenés que priorizar la vida de la madre. Una vez que estabilizas a la madre, ves lo del producto. Pero si la madre fallece, también va a fallecer el producto. Eso desde el punto de vista práctico, ¿no? Ahora hablemos de miocardiopatía y arritmias primarias. Las miocardiopatías, se amplía la sección, se enfatiza en la fracción de expulsión, en la clasificación de la insuficiencia cardíaca, según la clasificación de NIHA y en grado de obstrucción. Una FEBE menor de 30 o una NIHA de 3 a 4, el embarazo es de alto riesgo, no se debería embarazar la mujer. Tiene miocardiopatía obstructiva con una obstrucción del tracto de salida mayor de 50 milímetros de mercurio, tampoco debería embarazarse la mujer. Y en caso de que fuera, dice que todavía se puede utilizar el parto vaginal. Sin embargo, un nivel de evidencia LD, o sea, lo digo yo, te diría que de preferencia que no se embarace y que se podría considerar pues la vía cesárea y no someter a riesgo a esta mujer. En cuanto al QT largo, el tratamiento de elección es el nadolol, el propanolol. El riesgo máximo en el síndrome de QT largo de arritmia importante se ha visto que se presenta generalmente en el posparto. La flecainida estaría indicada en el tratamiento de la taquicardia ventriculares polimórficas catecolamínea refractaria. Esta es una tabla donde te hago una especificación de la dosis, el mecanismo de acción, dosis máxima, intervalos de dosis tanto del nadolol, de la flecainida y el propanolol. No te preocupes que todas estas imágenes van a estar colocadas en cardiología terapia intensiva y en este video, así que le puedes poner ahí una captura de pantalla y verla sin ningún inconveniente. La miocardiopatía periparto antes se incluía solamente de forma más marginal, o en la actualidad tiene una sección propia. En toda paciente que tenga miocardiopatía periparto se debe realizar los estudios genéticos. El tratamiento se va a dar según los requeridos por la guía de insuficiencia cardíaca y se debe mantener el tratamiento como una insuficiencia cardíaca incluso 12 meses después que la fracción de expulsión fue recuperada, es decir, después que la FEBI, fracción de expulsión del ventrículo izquierdo, alcanzó más del 50%, aún así se tiene que seguir el tratamiento
hay una relación muy amplia entre una mujer gestante que presenta una miocardiopatía periparto y el siguiente parto. Es más del 60%. Más del 60% de las mujeres que presentan una miocardiopatía periparto que va a desarrollar en el próximo embarazo. Así que, de preferencia, no debería embarazarse, pero ya sabes cómo es. El monitoreo en estas pacientes se debe hacer tanto con electrocardiograma, con ecocardiograma como Holter, porque pueden hacer arritmias potencialmente graves. Se podría dar parto vaginal en la mayoría de los casos y cesárea solamente 6, indicaciones obstétricas, insuficiencia cardíaca o FEBI menor de 30%, o si hay obstrucción del tracto de salida grave, pues mayor a 50 milímetros de mercurio. La miocardiopatía hipertrófica obstructiva, los beta bloqueantes son un tratamiento de elección hasta la fecha, ¿no? Esta es una indicación 1C. En mujeres con miocardiopatía hipertrófica y disfunción sistólica, con FEBI menor de 50 o una obstrucción del tracto de salida mayor a 50 milímetros de mercurio, que desee la gestación debe ser valorada primero por el equipo médico, el médico establecido. La miocardiopatía periparto se va a sospechar en aquellas mujeres gestantes que presentan datos de insuficiencia cardíaca con una disminución de la fracción de expulsión menor al 45% sin ninguna otra causa que explique el por qué pasa eso. Pero incluso se puede presentar hasta 2 o 3 meses después del parto y ser considerado todavía una miocardiopatía periparto. Los factores de riesgo de mayor peso serían la raza, en eso estamos jodidos, los negros y los latinos son los que peores nos van. Malnutrición, menos de 20 años, más de 40 años, multiparidad o embarazos múltiples, tabaquismo y evidentemente otros factores de riesgo como hipertensión previa o diabetes preconcepcional. En los estudios, como cualquier otra, electrocardiograma, ecocardiograma, resonancia magnética, si la querés utilizar. En el tratamiento durante el embarazo se maneja de forma tal de como una insuficiencia cardíaca y en el posparto se sigue manejando como insuficiencia cardíaca, pero en la actualidad se puede utilizar la bromocriptina. En un esquema, por ejemplo, se hizo un estudio donde se analizó la bromocriptina, que esta pertenece a una clase de medicamentos llamado agonista de los receptores de dopamina, trata la hiperprolactinemia y disminuye la cantidad de prolactina en el organismo. También se ocupa para tratar la acromegalia, disminuyendo la cantidad de hormona de crecimiento, en el organismo. Y en la miocardiopatía periparto, la bromocriptina se utiliza como parte del enfoque bromocriptina, optimización, arritmia delivery, para ayudar a bloquear la prolactina, que son 16 kilodalton, que se ha asociado a los efectos tóxicos del corazón. Eso es lo que se estudia. Entonces se hizo un análisis donde se le dio 2.5 miligramos de bromocriptina a las mujeres una vez al día por una semana y se comparó con un esquema prolongado de 5 miligramos al día por 2 semanas. ¿Cuál fue el resultado? El resultado es que no hubo una variante significativa, tanto efectiva fue el esquema cortado como el esquema largo, así que se puede dar el esquema más corto. Pues. En el escenario importante del embarazo machocardiogénico hay evidencia limitada, se debe considerar el ajuste individualizado para la supresión de la prolactina. La anticoagulación se debe asociar cuando damos la bromocriptina porque aumenta el riesgo de trombosis y se da tratamiento con heparina de bajo peso molecular en este caso. Pero se ha visto que mejora mucho la fracción de expulsión, incluso recuperando hasta más del 60% en los primeros 6 meses posteriores. En la miocardiopatía periparto, pues explicar el riesgo recurrente e iniciar anticoncepción. Esto es muy importante, aunque eso normalice la fracción de expulsión. Pruebas genéticas a todas las mujeres, clase 2A a nivel de evidencia C, tratamiento hasta los 12 meses, como te había dicho, después de la recuperación. Y la bromocriptina, añadida al tratamiento óptimo de la insuficiencia, ha mejorado importantemente la sobrevida de estas mujeres. Y las enfermedades aórticas en las gestantes, pues se debe buscar un enfoque genético. Ya sabes que generalmente estas mujeres tienen alteraciones en la colagenopatía, ¿no? Como por ejemplo el Marfan, el Lewis 10 y el Ehlers-Danlos. No está prohibitivo absolutamente, principalmente en el Ehlers-Danlos vascular, y se debe hacer una evaluación personalizada por el equipo médico ampliado. Ya sabemos pues, que en el Ehlers-Danlos vascular la proteína afectada es la colágeno 3, en el Marfan la fibrina 1 y en el Lewis 10 el factor beta. La fragilidad cutánea suele ser marcada en todas, pero muy marcada principalmente en el Ehlers-Danlos y puede haber disección en prácticamente todas. Por eso es importante pues, tomarlo en consideración. En la ortopatía y las enfermedades aórticas, las mujeres con enfermedad aórtica deben recibir asesoramiento sobre el riesgo de disección aórtica, que en la gran mayoría de los casos es fatal.
si se llega a presentar una disección aórtica durante el embarazo. ¿Por qué? Porque se debe tener hospitales que tengan los medios quirúrgicos apropiados para una atención rápida. Se te rompe la tubería madre, hermano. En cuanto a la ortopatía de la enfermedad aórtica, pues hay que sospecharla. Si la sospechas, puedes mandar no solamente el ecocardiograma transtorácico, que es la primera línea diagnóstica, pero también una angioplaca aórtica o una resonancia magnética. Con ortopatías de bajo riesgo se puede hacer un seguimiento con eco transtorácico entre la semana 20 y las 30 semanas. Y en los riesgos moderados se debe seguir pues, un estudio de eco transtorácico cada 4 a 12 semanas, es decir, cada mes mensual estarle haciendo un eco a las mujeres durante la gestación para ver que no siga aumentando ese diámetro. Si hay una dilatación aórtica, estricto control de la presión, lógicamente queremos que esté en menos de 120/80. Beta bloqueante de elección en este grupo poblacional, el celiprolol. En Nicaragua no tenemos, podemos utilizar cualquier otro beta bloqueante que esté bien estudiado durante el embarazo. Y los centros médicos, pues preferentemente que haya cirugía cardiovascular por los eventos peripárticos importantes. Si la raíz aórtica ya mide 4.5 centímetros, se requeriría una cirugía antes del embarazo. Si hay aorta bicúspide y el anillo aórtico ya mide más de 50 milímetros, cirugía antes del embarazo. Dice que con la aorta hay un arco descendente o abdominal mayor de 50 milímetros, también cirugía antes del embarazo. Y en el Marfan, entre 40 y 45, considerar la cirugía o si hay un crecimiento de más de 3 milímetros por año, también cirugía. Por tanto, si la aorta mide menos de 40, se puede considerar el parto vaginal. Entre 40 y 45, ahí se pone que hay que valorar más o menos parto vaginal, por ejemplo, con anestesia epidural, que dice que le va muy bien. Ehlers-Danlos vascular, generalmente es cesárea y se tiene que suprimir el embarazo, o sea, cortarlo por cesárea en las 37 semanas para disminuir el riesgo de ruptura. Si la aorta está dilatada entre 40 a 45 milímetros, se puede considerar la cesárea según el equipo o según lo que diga el ginecólogo. Esa es una indicación 2B, nivel de evidencia C. En cuanto a la tromboembolia venosa, ya sabemos que podemos tener principalmente dos tipos, la tromboembolia venosa o la embolia pulmonar estable o inestable. El tratamiento de cajón anticoagulante es la heparina de bajo peso molecular. En el embarazo, como profilaxis, también heparina de bajo peso molecular. Si se sospecha tromboembolia venosa, el protocolo diagnóstico, ya sabemos, dímero D, el Doppler venoso. Sin inestabilidad hemodinámica, heparina de bajo peso molecular a dosis terapéutica ajustada de peso, embolia pulmonar aguda de alto riesgo, reperfusión mediante catéter o fibrinolisis sistémica con un nivel clase 2 a nivel de evidencia C. Ya sabemos que si vamos a aplicar la fibrinolisis sistémica, pues el feto tiene muy mal pronóstico. Muy probablemente va a presentar sangrado y va a fallecer, ¿no? Pero vamos a salvar la vida. Entonces, si hay sospecha de trombosis venosa profunda, entonces se debe dar la dosis terapéutica de heparina de bajo peso molecular si se anticipa un retraso en el diagnóstico. La ecografía venosa, es decir, Doppler venoso, es el tratamiento de primera línea. Si está positiva, ya la confirmamos. Si está negativa, pues no trombosis. Y si está dudosa, podemos repetirla entre los 2 o 7 días posteriores para hacer el diagnóstico. ¿Cuánto vamos a dar? Enoxaparina, 4.000 unidades al día, o la heparina de bajo peso molecular entre 150 unidades internacionales por kilo una vez al día. Eso es suficiente. Importante determinar que los pacientes gestantes está contraindicado el uso de anticoagulantes orales directos. No podemos dar nada de apixaban, rivaroxaban, nada de eso, no se puede dar. Podemos tener razones para la tromboprofilaxis prenatal en algunos casos. Tromboembolismo venoso espontáneo, antecedente de tromboembolia venosa asociada a hormonas, si se podría dar tanto antes y dudosamente después en aquellas pacientes que tengan deficiencia de proteína C o S durante el embarazo, a fuerza que tendríamos que dar en el posparto también. Cardiopatías adquiridas, síndrome coronario agudo, por ejemplo, el síndrome coronario derecho, del ventrículo derecho, la hipertensión, las arritmias, valvulopatías, todo eso. En el paro cardíaco, si se presenta el paro cardíaco en la mujer gestante, recordar que después de las 20 semanas se tiene que hacer un desplazamiento del útero manual para descomprimir la aorta y no se debe negar ningún fármaco por miedo a la teratogenicidad. En este caso, nuestro principal objetivo es salvar la vida de la paciente gestante. Ya sabemos que en los trastornos hipertensivos del embarazo tenemos una serie: hipertensión preexistente crónica, hipertensión gestacional y la preeclampsia. Preeclampsia cuando se asocia
Así cifras tensionales mayores a 140/90 después de las 20 semanas, más proteinuria, más, pues ya sabemos, ¿no? Algunos otros síntomas clínicos que ustedes mejor manejan: lesión renal aguda, disfunción hepática, complicaciones neurogénicas. Todas esas cosas tenemos que tomar en consideración. La hipertensión gestacional transitoria tiene un riesgo de hasta el 40% de llegar a desarrollar preeclampsia. Y generalmente aquellas mujeres que presentan enfermedades hipertensivas en el embarazo se debe reevaluar a las 6 semanas después del embarazo, porque más del 30% van a desarrollar hipertensión de forma crónica. En cuanto a la preeclampsia, factores de riesgo para la preeclampsia están los trastornos hipertensivos durante un embarazo previo, la hipertensión arterial crónica, la enfermedad renal crónica, diabetes tipo 1 o 2, enfermedades autoinmunitarias, los síndromes antifosfolípidos, factores de riesgo moderado, nulliparidad, la edad mayor de 40 años, la obesidad, un índice de masa corporal mayor de 35 kilogramos por metro cuadrado, antecedentes familiares de preeclampsia y embarazo múltiple. Eso hay que tomar muy en cuenta esos factores. Ahora, en cuanto a la preeclampsia, hipertensión arterial, evaluar si existe o no proteinuria, que con solo hipertensión y proteinuria ya puedes decir que tiene preeclampsia, y uno o más de las características clínicas de preeclampsia, síntomas como cefalea, problemas de la visión, problemas al respirar, dolor agudo debajo de la costilla, vómito, inflamación de las piernas, problemas para orinar. En los laboratorios vamos a encontrar hemólisis, deterioro de la función renal, pruebas hepáticas alteradas, disfunción de recuento de plaquetas, disfunción uteroplacentaria. Con esto tenemos diagnóstico para la preeclampsia. Pero si no fuera concluyente, podemos utilizar los biomarcadores como la SFLT1 y el PIC mayor a 85 o el PIF menor de 12 picogramos sobre mililitros. Con eso también nos pueden apoyar desde el punto de vista de laboratorio. Número 2, manejo de la mujer embarazada con hipertensión. Si la presión está en 140/90 o 150/109, dice acá que no se debería de ingresar, que se debería de ingresar a aquellas mujeres con cifras tensionales mayores de 160/110. Valoramos si tiene proteinuria, diagnosticamos preeclampsia, estudiar el nivel de atención. Nuestro objetivo es mantener la presión arterial menor a 140. Aquí quiero aclarar que cada país se rige según su normativa. Sinceramente, yo con 140, si una mujer gestante con 150, 100 de presión, yo no la dejaría en casa. Yo prefiero mejor hospitalizarla para no meterme en clavos. Ahí te dice que la puedes manejar y darle seguimiento estricto, pues tanto de seguimiento de la presión arterial hasta lograr su control. En la enfermedad arterial coronaria en el embarazo, gracias a Dios no son tan frecuentes, pero podría presentarse. Ya sabemos si hay dolor torácico, descartar enfermedad cardiovascular potencialmente mortal, puede haber embarazo y síndrome coronario. El mismo manejo para la no gestante, ahí nos vamos igual. Clopidogrel, el tratamiento del P2Y12 de elección, y considerar uso de estatina en enfermedad cardiovascular aterosclerótica, nivel de evidencia 2B. Bien, la hipertensión pulmonar está contraindicado en el embarazo. Por favor, si te han dicho que tienes hipertensión pulmonar, no vayas a salir embarazada, mujer, te vas a morir. Está contraindicado también antagonista del receptor de la endotelina, como el Riociguat y el Selexipag. No se puede utilizar el cateterismo calidad derecha, ¿no? Si hay una duda diagnóstica con un nivel 2A, nivel de evidencia C. Los resultados adversos en el embarazo es una sección 9 importante. Eso se va a presentar en la preeclampsia, en la gestación, en la diabetes gestacional, en el recio, en la muerte fetal. Cambios conceptuales mayores son factores de riesgo cardiovasculares futuros y no son eventos aislados. Eso es importante. Una mujer que presenta este tipo de complicaciones nos está avisando que va a tener una enfermedad crónica y por tanto tenemos que dar ese seguimiento. Se recomienda el seguimiento cardiovascular a largo plazo y la educación en el estilo de vida, clínicas de salud cardiovascular específica y especializada en la mujer. Recordemos, en caso de insuficiencia cardíaca en la embarazada, maduración pulmonar en el embarazo, menos de 35 semanas, en el shock cardiogénico, cesárea urgente, contraindicado ibradina, ARNI, IECA-IARA2, ISGLT2 y los antagonistas de los receptores mineralocorticoides. Lo que te digo, en el embarazo estamos maniatados en cuanto a eso porque los 4 pilares estarían contraindicados. No podemos utilizar IECA, ISGLT2 ni ARNI. Todo lo beta bloqueante. La guía no lo dice claro, pero hay que priorizar la vida de la madre. Eso quiero ser enfático. Los beta bloqueantes cardioselectivos recomendados, metoprolol y bisoprolol. Anticoagulación cuando hay fiebre menor de 35.
En insuficiencia cardíaca grave se debe evitar la lactancia por el alto consumo metabólico, no administrar IECA hora 2 después del parto, optimizar el tratamiento según la guía. Una vez que la mujer se desembarace, fuímonos con todo. En cuanto a las arritmias, la hiperemesis también debemos de controlarla. En el síndrome de Cúter largo, beta bloqueante a igual dosis previa del embarazo. El tratamiento de elección en el embarazo sería el Nadolol y la Propranolol y continuar beta bloqueante durante la lactancia. Esta es la dosis de los beta bloqueantes. Metoprolol succinato es el tratamiento principalmente indicado en la fracción de expulsión reducida en la insuficiencia cardíaca. Succinato, recordad, el metoprolol tartrato está más indicado para el control de la presión arterial. Estas son las dosis. Estos son los beta bloqueantes que se pueden utilizar en la embarazada: metoprolol, carvedilol, propanolol, nadolol, labetalol y celiprolol. Y estas son las dosis, esquema de tratamiento, dosis máxima y mecanismo de acción. Bueno, cardioversión eléctrica sin problema. Si hay inestabilidad hemodinámica, hay que darle chicharrín como cualquier otra. Vamos a actuar igual. Beta bloqueante de primera línea, metoprolol y B de primera línea de tratamiento. Podemos utilizar digoxina y verapamilo en caso de arritmias potencialmente graves. Ya son una segunda opción. Recordemos que la digoxina está principalmente indicada en la actualidad en fibrilación auricular e insuficiencia cardíaca para el control de la frecuencia. La flecainida es la tercera opción para el control del ritmo en el síndrome de cardiopatía estructural. Los anticoagulantes permitidos en el embarazo, recalco, la heparina de bajo peso molecular, y en el síndrome de West-Parkinson-White se puede utilizar flecainida o propafenona para la prevención de las arritmias. También, al igual, dejo aquí una tabla en la cual ustedes pueden ver propafenona, flecainida, cuál es su clasificación en la clase de Vaughan-Williams, las dosis habituales, las dosis de mantenimiento, sus dosis máximas, fase del potencial de acción donde actúa y el mecanismo electrofisiológico. También lo van a tener en la página de cardiología terapia intensiva, así que no se preocupen, pero pueden hacerle una capturita ahí. Ya te dije, cardioversión eléctrica, no hay ningún problema. Verapamil y la ablación. Mensajes clave finales: el embarazo es una prueba de estrés cardiovascular. El equipo médico durante el embarazo ya no es una opción. A partir de la clasificación 2 de la Organización Mundial de la Salud, tiene que ser valorada la gestante por un equipo multidisciplinario. Las enfermedades cardiovasculares femeninas requieren un seguimiento más allá del parto. En conclusión general, la guía de la Sociedad Europea de Cardiología del 2025 representa un cambio en el paradigma, pasa de un enfoque reactivo a uno preventivo, integral y longitudinal en el tiempo, centrado en la mujer, su anatomía y su riesgo. Muchas gracias. Hasta acá ha llegado mi exposición. Espero que te haya sido de utilidad.